Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Como coordinador del grupo 1 nos toca exponer el resumen de la sesión 7. A continuación, mis compañeros. A continuación les explicaré acerca de lo que se trata el sesgo de variable omitida que está a cargo de mi persona, Doris Medellín Yáñez León. El sesgo de variable omitida se produce cuando no incluimos una variable explicativa en el modelo de regresión. De esta manera incorporamos la variable omitida en el término de error. Con ello se puede observar una correlación entre la variable dependiente y el término de error. Este sesgo de variable omitida se produce cuando se cumplen dos condiciones. La primera condición es cuando la variable omitida está correlacionada con los regresores de la regresión, y la segunda condición es cuando esta variable es un factor determinante de la variable dependiente. En el ejemplo desarrollado tenemos variables omitidas incluidas en el error, como por ejemplo las características tanto de las escuelas como la de los estudiantes. En el caso de las escuelas tenemos la calidad de los docentes y en el caso de los alumnos tenemos el porcentaje de los estudiantes no nativos. La problemática analizada es que los estudiantes que aún no dominan el inglés podrían tener un peor desempeño. Los distritos con clases grandes tienen muchos más estudiantes que aún están en proceso de aprendizaje del inglés, y que la correlación entre la proporción estudiantes-maestros y el porcentaje de estudiantes de inglés harán que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios esté sesgado. Debido a ello, analicemos el siguiente punto, que es sesgo de variable omitida y el supuesto de mínimos cuadrados ordinarios. Para ello, tenemos que tener en cuenta que el primer supuesto de mínimos cuadrados ordinarios nos indica que la media condicional del término de error dado x sub i es igual a 0, lo cual nos indica que no existe correlación. Por tanto, para que exista el sesgo de variable omitida, el valor esperado de mu dado de x sub i debe ser diferente de 0. Cabe señalar que este sesgo no desaparece sin importar el tamaño de la muestra e incluso persiste aunque el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sea inconsistente. Buenas noches, mi nombre es Jessica Quispechaca y a continuación daré a conocer acerca del sesgo de la variable omitida, de la cual se desprenden tres ideas importantes. La primera es que esta misma es una cuestión tanto si el tamaño de la muestra es grande como si es pequeña. En segundo lugar tenemos si el sesgo es grande o pequeño. En la práctica este va a depender de la correlación ρ sub x sub entre el regresor y el término de error. En tercero tenemos que la dirección del sesgo de la variable aleatoria b sub 1 va a depender de si x y u están positiva o negativamente correlacionadas. Una solución para el sesgo de la variable omitida es la división de los datos en grupos. En el siguiente ejemplo nos centraremos en los distritos con porcentajes similares de alumnos de estudiantes de inglés, de las cuales se dividen en 8 grupos. En primer lugar, los distritos se van a dividir en 4 categorías que se corresponden con los cuartiles de la distribución del porcentaje de estudiantes aprendiendo inglés entre los distritos. En segundo lugar, en cada una de estas 4 categorías, los distritos se subdividen a su vez en 2 grupos. Esto dependiendo de si la ratio de estudiantes maestros es pequeña o grande. En la primera fila de la tabla va a presentar la diferencia global en las calificaciones medias en los exámenes entre los distritos con ratios altas y bajas de estudiantes maestros. Y las últimas 4 filas de la tabla se presentan las diferencias en las calificaciones de la prueba entre los distritos con alta y baja proporción de alumnos por maestro, desglosada por los cuartiles del porcentaje de estudiantes aprendiendo inglés. Ahora pasaremos a mencionar sobre el efecto causal, la cual es muy compleja de definir, pero desde un punto de vista práctico lo podemos conceptualizar como el efecto medido en un experimento aleatorizado controlado ideal. Continuando con la presentación, mi nombre es Renzo Aguilar y voy a explicar lo que significa un experimento aleatorizado controlado ideal. Como bien lo indica su nombre, es una situación ideal en la que se va a buscar medir un efecto causal y en la que intervienen 4 aspectos. El primero de ellos es su carácter ideal. Se asume que todos los sujetos van a cumplir un protocolo diseñado en la que no van a existir errores en la recopilación de datos, abandonos, entre otros. En segundo lugar es aleatorizado. Los participantes en el experimento van a ser asignados de una manera aleatoria. En tercer lugar es controlado, es decir que va a existir un grupo de control que nos va a permitir medir el efecto diferencial del tratamiento. Y finalmente es un experimento. El tratamiento es asignado como parte del experimento y en la que además los sujetos no van a tener elección, por lo que se va a evitar un posible problema de causalidad reversa.
Un ejemplo de experimento aleatorio controlado ideal para el caso de notas y ratio estudiante maestros que hemos venido trabajando sería de que con la finalidad de medir el efecto sobre notas de una posible variación del ratio estudiante-maestros, se realizara un experimento en el que los estudiantes fueran asignados aleatoriamente a clases que tendrían diferentes tamaños, en el que se buscaría que todas las características de los estudiantes se distribuyeran independientemente del regresor único, que vendría a ser en este caso el ratio estudiante-maestro, para que de esta forma la esperanza condicional del error de regresión dado el ratio estudiante-maestro fuera igual a cero, para que finalmente el supuesto uno de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios se cumpliera en el experimento aleatorizado controlado ideal. Y con esto se evidencia de que no existe un error o un sesgo de variable omitida. Sin embargo, los datos observacionales de los que se dispone no nos permiten asumir esa situación ideal. En la realidad, en muchas ocasiones el tratamiento no se asigna de manera aleatoria. Por ejemplo, podríamos considerar una variable el porcentaje de estudiantes de inglés en el distrito, en el que fuera realista pensar que esta variable pudiera satisfacer los dos requisitos necesarios para que exista un sesgo de variable omitida. Por una parte, de que el porcentaje de estudiantes en inglés fuera un determinante de las notas y por otra parte que esté correlacionada con el regresor X o en este caso el ratio estudiante-maestro, para que de esta forma los grupos de control y de tratamiento difieran de una manera sistemática y se pueda observar que exista una correlación entre el ratio estudiante-maestro y el porcentaje de estudiantes en inglés diferente a cero, es decir, que existe una correlación entre estas dos variables. Para evitar esta situación existen tres formas posibles para evitar un sesgo de variable omitida. El primero de ellos es llevando a cabo un experimento aleatorio controlado en el que el tratamiento, el ratio estudiante-maestro se asigna de una manera aleatoria. El segundo es adoptando un enfoque de tabulación cruzada, con elecciones más y más finas y focalizadas de ratio estudiante-maestro y el porcentaje de estudiantes en inglés. Y finalmente usando una regresión en la que la variable omitida, en este caso el porcentaje de estudiantes en inglés, deje de serlo. Esto a través de la inclusión de esta variable como un regresor adicional en una regresión múltiple. Mi nombre es Andrea Jimena Fernández Carpio y en este caso yo les voy a explicar la interpretación de las variables del modelo de regresión múltiple. Recordemos la ecuación del modelo de regresión múltiple viene dado por y sub i igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1i más beta sub 2 por x sub 2i más beta sub k por x sub ki más u sub i. X sub i vienen a ser las iésimas observaciones de la variable dependiente. X sub 1i, x sub 2i, x sub ki vienen a ser las iésimas observaciones de cada uno de los regresores. Y u sub i viene a ser el término del error. Beta sub 0 es el intercepto del valor esperado de y cuando todas las x son igual a 0. Y beta sub 1 viene a ser el coeficiente de la pendiente x sub 1i. Beta sub 2 viene a ser el coeficiente de la pendiente de x sub 2 y así sucesivamente. Ahora hablemos sobre el estimador MCO en regresión múltiple. El estimador MCO minimiza la suma de los cuadrados de los errores entre los valores de y sub 1 y los valores predichos en la recta estimada. De aquí es donde se van a derivar los estimadores de MCO de beta sub 0, de beta sub 1 y de beta sub 2. Continuando con la exposición, mi persona, Yesenia Chevalier Canaza, abordará los tres estadísticos que se suelen utilizar en la regresión múltiple, los cuales son el error estándar de la regresión, el R al cuadrado y el R al cuadrado ajustado. Estos estadísticos dan a conocer en qué medida la recta describe o se ajusta a los datos. Y pues bueno, con respecto al error estándar de la regresión, este estima la desviación típica del término de error del modelo. En regresión múltiple equivale a la suma de los cuadrados de los residuos sobre n menos k menos 1.
Y precisamente la diferencia con respecto a la definición para el modelo simple es el divisor, pues n-k-1 va en vez de n-2 debido al ajuste por el número de parámetros que se estiman. Con respecto al estadístico R al cuadrado de la regresión, este representa la proporción de la varianza muestral de Y sub I, que está explicada por los regresores. Su definición matemática prácticamente es la misma que el de la regresión con regresor único, es decir, la suma explicada de cuadrados sobre la suma total de cuadrados. En regresión múltiple, el R al cuadrado aumenta cada vez que se añade un regresor, a menos que el coeficiente estimado del regresor adicional sea exactamente cero. Pero como en la práctica es muy inusual que el coeficiente estimado sea igual a cero, el R al cuadrado en general va a aumentar al añadirse un nuevo regresor. El R al cuadrado proporciona una estimación exagerada acerca de la bondad con la que la regresión se ajusta a los datos, debido a que el aumento que se da cuando se añade una variable no significa que mejore realmente el ajuste del modelo. Y pues una forma de corregir esa situación es reduciendo el R al cuadrado mediante algún factor. Y esto es lo que hace el R al cuadrado ajustado, cuya equivalencia es la unidad menos n-1 sobre n-k-1 multiplicado por SR sobre ST. Algunos aspectos importantes que se deben conocer sobre el R al cuadrado ajustado son que al ser siempre n-1 sobre n-k-1 mayor que 1, el R al cuadrado siempre será mayor que el R al cuadrado ajustado. Y el R al cuadrado ajustado puede ser negativo si todos los regresores considerados de forma conjunta reducen la suma de los cuadrados de los residuos en una cantidad tan pequeña que la reducción no pueda compensar el factor n-1 sobre n-k-1. Con ello estaría finalizando la participación del grupo número 1. Muchísimas gracias por la atención prestada.